En esta lección vamos a trabajar la lección 1.3, que son triángulos rectángulos notables. Para ello, la lección tiene como indicador de logro utilizar los triángulos notables, que son los que nuestro texto nos propone ya en una explicación previa, que son aquellos que tienen los ángulos de 30, 60 y 45 grados ya permanentemente. Y además de usar estos triángulos notables, que ya en nuestro texto está explicado cómo se deducen esos valores, ahora solo los traje y los vamos a ocupar así, tal cual están en este momento acá. Voy a ocupar la semejanza para poder encontrar la medida de los lados de un triángulo rectángulo. No vamos a ocupar razones trigonométricas, vamos a ocupar el criterio de semejanza. Veamos, el ejercicio pide que encuentre el valor de esta X y el valor de esta Y utilizando un triángulo que va a trabajar un ángulo de 45 grados. Entonces, en la parte de los notables, su atención tiene que irse para este triángulo porque este es el que usted va a comparar con este. Así es que vamos a empezar por rotular para comenzar. Tengo mi ángulo de 90 grados y él siempre me dice que enfrente tengo a la hipotenusa. Voy a hallar el valor de la hipotenusa. Ahora me voy al ángulo agudo. Enfrente voy a tener mi cateto opuesto representado por X, que es lo que voy a buscar, y el que nos ha quedado es el adyacente. Ahora, como voy a trabajar un ángulo notable de 45, voy a extraer esta figura porque es la que me va a servir para resolver el problema. Y voy a hacer lo mismo, le voy a rotular a esta figura sus partes. Para mi ángulo de 90, la hipotenusa, enfrente de mi ángulo agudo, que en este caso es 45, mi opuesto, y el que nos ha quedado el adyacente. Cuando ya tengo rotulado, ahora voy a empezar a encontrar el valor de estos lados. Voy a empezar con uno de ellos, voy a empezar con X. Voy a trabajar X y el valor 4, que es el único que tengo. Voy a armar una fracción. Voy a armar la fracción X sobre 4 para empezar a hacer la semejanza. Entonces, la semejanza es que usted haga al final la igualdad de dos razones. Yo voy a trabajar el opuesto de aquí con el adyacente de aquí. Entonces, a este lado, cuando venga, voy a hacer lo mismo. Voy a ocupar el opuesto de 45 y el adyacente de 45. Tengo que comparar los mismos lados de cada figura. Veámoslo cómo nos quedaría. Trabajemos para 45 grados. Que la letra nos quede arriba es mi recomendación para que le cueste menos el despeje. X sobre 4. Me quedaría esta fracción. ¿De dónde sale este 1 sobre 1? Aquí ocupé opuesto con adyacente. Aquí también debo de ocupar opuesto con adyacente. 1 sobre 1. Y en ambos casos estoy comparando con el ángulo de 45 grados. Resolvemos esta proporción y veamos. Este 4 está en división. Lo vamos a pasar a este lado a multiplicación y nos quedaría así. Al multiplicar tengo 4 por 1 entre 1 y esto nos queda a 4. Veamos, pongamos más atención cómo funciona esto. Calculemos para Y. Hoy voy a ocupar la hipotenusa con el adyacente de este lado. ¿Ve? Hipotenusa, porque es lo que busco, y el adyacente, que es lo que tengo. Entonces, de esta figura va a tener que ocupar la hipotenusa y el adyacente. Vamos a esta semejanza entonces. Nos quedaría esta primera razón, así. La hipotenusa Y sobre 4, que es lo que puse acá, Y sobre 4. ¿Y de dónde sale esta raíz de 2 sobre 1? Veamos, si aquí fue hipotenusa con adyacente, en este lado también es hipotenusa con adyacente. Raíz de 2 sobre 1, que es el que ya tengo aquí. Para despejar, solamente tengo que fijarme que este valor está en división, lo tomo y lo mando a multiplicar a este otro. Y ya tendríamos 4 por raíz de 2 indicado sobre 1, y este 1 no es necesario que lo escribamos, y nos queda 4 raíz de 2. Y de esta manera resolvemos los triángulos usando los triángulos notables y utilizando la semejanza, la comparación de lados del que me piden con el notable seleccionado. Veamos dos ejemplos más. Tengo este. Voy a calcular siempre X y Y. Ahora vamos a trabajar con un ángulo de 60. Entonces voy a tener cuidado de ir atrás y verificar que usted va a ocupar este triángulo.
En esta figura usted va a observar que este triángulo lo voy a llevar allá para tenerlo como punto de referencia. Veamos entonces. Empecemos por rotular. Aquí están mis 90 y aquí está mi ángulo agudo, que es en lo que nos vamos a centrar. Entonces, para mi ángulo de 90, aquí enfrente tengo la hipotenusa. Para mi ángulo agudo, allá enfrente tengo el opuesto. Y la Y sería mi adyacente. Es básico que rotulemos siempre. Como voy a trabajar un ángulo de 60, entonces traigo la figura de 60 grados. He borrado lo de 30 porque no lo voy a ocupar solo 60 y hago lo mismo. Enfrente del ángulo de 60 lo que yo tengo es el cateto opuesto y aquí está mi ángulo de 90, acá enfrente tengo mi hipotenusa y mi ángulo opuesto, ¿verdad? El que nos ha quedado es el adyacente. Cuando ya tengo ambas figuras rotuladas, voy a armar la fracción para poder utilizar el criterio de semejanza. Veamos, vamos a calcular para X siempre. Entonces, si es para X, voy a ocupar esta X con el único valor que me dieron a trabajar, que es 3. Entonces será X sobre 3. Vea, X sobre 3. ¿De dónde sale esto? Este 2 raíz de 3 sale de la segunda figura donde estamos haciendo el criterio de semejanza. Como he ocupado la hipotenusa con el opuesto, en esta figura tengo que ocupar la misma, la hipotenusa con el opuesto. Y es ahí donde sale 2 raíz de 3, de la fracción que ya tengo prescrita aquí. Ahora viene el despeje. Este 3 lo voy a tomar y lo voy a mandar a multiplicar acá. Y nos quedaría así. 2 multiplicando a 3 sobre la raíz de 3. Y esto nos quedaría como 6 sobre la raíz de 3, lo cual el texto sugiere que se racionalice, no lo especifica en la indicación, pero usualmente los ponen racionalizados. No tocaremos este punto en esta lección. Veamos cómo se resuelve para Y. Voy a trabajar Y. ¿Qué voy a ocupar de Y? Bueno, vamos a ocupar como adyacente y opuesto, que es lo único que tengo. Y así armamos la fracción Y sobre 3, Y sobre 3, adyacente con opuesto. Entonces, en esta figura tengo que tomar el adyacente entre el opuesto y es la fracción que ya aparece aquí. Lo mismo que yo ocupe en este triángulo, lo mismo ocupo en este otro. Lo que sucede es que esta figura está rotada, por eso es conveniente que le ponga los nombres para que usted se guíe con los nombres. Veamos cómo terminamos de resolver. El 3 que está en división pasa a multiplicación y nos quedaría 1 por 3 sobre la raíz de 3 y nos queda 3 sobre la raíz de 3, el cual nos vamos a simplificar. Dejaremos indicadas estas respuestas. Veamos un tercer ejemplo y vamos a volverlo a explicar un poco más detallado. Vea que la figura está rotada. Hoy voy a trabajar con el ángulo de 30, entonces se va a traer el triángulo donde está 30 y 60, ya lo voy a ilustrar. Veámoslo a primer punto. Póngale nombre. Aquí están los 90 y aquí enfrente yo voy a tener hipotenusa. Aquí está mi ángulo agudo, allá enfrente voy a tener mi opuesto y el que ha sobrado es el adyacente. Ahora bien, la figura que voy a ocupar ahora es la de 60 y 30, solo que aquí he borrado el 60 para que usted se enfoque que voy a ocupar el ángulo de 30. Rotulemos también aquí. Aquí están mis 90, enfrente tengo mi hipotenusa. Este es el ángulo que voy a trabajar, entonces aquí enfrente voy a tener mi opuesto y el que ha sobrado es el adyacente. Recuerde que donde esté el ángulo agudo, al ubicarlo enfrente tengo el opuesto. Esto va a cambiar de acuerdo al ángulo que estemos trabajando. Cuando tengo las dos figuras rotulados, ahora armemos la fracción. Vamos a trabajar para X primero. Yo voy a que la X quede arriba, procure que quede arriba. Voy a ocupar X sobre 5. O sea, voy a ocupar el adyacente y el opuesto. Y en esta figura tengo que ocupar también el adyacente y el opuesto, en ese orden. Así que armemos la primera fracción. X sobre 5. Aquí lo tenemos. Por lo tanto, si yo ocupé adyacente con opuesto, aquí también voy a ocupar adyacente con opuesto, que es la fracción que ya tengo planteada aquí. Lo que sigue es el despeje.
El 5 está en división, se manda a multiplicar y nos queda indicado 5 raíz de 3 sobre 1 y este 1 ya no es necesario que lo escribamos. Veamos para y. Ahora, de y voy a ocupar la hipotenusa y el opuesto. Entonces también aquí voy a tener que ocupar la hipotenusa con el opuesto, en ese orden estrictamente. Armemos la fracción. Yo estoy procurando que la variable me quede siempre arriba, para que cueste menos el despeje. Y sobre 5, ahí lo tengo. ¿De dónde sale el 2 sobre 1? Sale de esta relación. Como aquí ocupé hipotenusa con opuesto, aquí también tengo que ocupar hipotenusa con opuesto. De ahí sale el 2 sobre 1. Lo que sucede es que las figuras se van rotando. Yo lo que tengo que hacer es identificar sus lados para estar comparando hipotenusa con hipotenusa, opuesto con opuesto, adyacente con adyacente. Terminemos de resolver. El 5 se viene para acá a multiplicar y nos quedaría 10. Y de esta manera se propone resolver estos triángulos utilizando el criterio de la semejanza, que es la comparación de nuestros lados que hemos venido haciendo, y los triángulos notables. Por eso las razones nos están quedando indicadas.